Bienvenidos a Vital, este espacio de encuentro donde vamos aprendiendo a saber cuáles son los hábitos saludables, pero también a poder enfocarnos en los otros, en los que nos afectan a nosotros y a nuestro entorno. Justamente el programa de hoy tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Y hay muchas cosas a tener en cuenta porque el abordaje es multidisciplinario. De eso hablamos hoy en Vital. En Vital vamos a abordar hoy algo que tiene que ver con la imagen, en esta era de la imagen y la percepción también que tenemos de nosotros mismos. Eso influye en nuestros hábitos, influye en nuestras conductas, tiene que ver con nuestras conductas y hábitos alimentarios. El tema de hoy en Vital habla sobre los trastornos de la conducta alimentaria y por eso recibimos y le damos la bienvenida a la psicóloga Jessica Córdoba. Jessica, muchas gracias por estar en Vital. Contanos, por favor, cómo influye esa mirada o esa percepción y cómo se aborda desde la psicología los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, es bastante amplia la pregunta y lo primero por ahí en esto de cómo se abordan los trastornos de la conducta alimentaria desde la psicología es básicamente intentar que la persona empiece a manejar sus emociones de una manera positiva, asertiva. Una persona llega a tener un trastorno de la conducta alimentaria porque hay cierto desorden o cierto desequilibrio en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo psicológico. Por supuesto que es un trastorno que se da de manera multicausal, ¿no? No es una sola cuestión, una sola situación, un solo evento en la vida de la persona lo que la lleva a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Influyen muchas otras cuestiones, influye lo social, influye lo familiar, lo interno, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, en definitiva, vamos a decir así, se aborda desde este lugar de poder ordenar el manejo de las emociones, poder expresarlas, poder, por supuesto, identificarlas, bueno, y darle un curso correcto, ¿sí? Y el abordaje en el que yo me baso básicamente es en el que le damos a los trastornos en Fundación Centro, ¿no? Que es un abordaje transdisciplinario, ¿sí? No es una sola persona o un solo profesional quien aborda al paciente y a su familia dentro del tratamiento, sino que hay profesionales nutricionistas, psiquiatras, médicos clínicos que pueden, por supuesto, formar un equipo para poder abordar de todos los puntos, vamos a decir así, este tipo de trastornos. Trastornos que, bien decías, son multicausales, ¿sí? Dentro de la psicología. ¿Hay personas predispuestas justamente a que esto ocurra, que en algún momento de su vida puedan caer en un trastorno en la conducta alimentaria? Sí, en general, porque no es solamente con los trastornos de la conducta alimentaria, sino con las enfermedades mentales, quienes tienen antecedentes familiares de trastornos mentales están más predispuestos o más vulnerables a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Eso en cuanto por ahí a lo hereditario, a lo genético. Y por otro lado, quienes están más vulnerables a un trastorno de la conducta alimentaria, quienes tienen baja autoestima, quienes tienen poca seguridad personal, quienes tienen en un entorno familiar personas que están muy atentos al cuerpo, a la comida, a la dieta, que puede pasar en familias de personas con sobrepeso o pueden pasar en familias de personas con un peso normal, vamos a decir así, dentro de lo saludable, pero el discurso que tiene por ahí una mamá, un papá, una abuela, una tía, que pueden transmitir que ser flaco es importante, que bajar de peso está bien, que el cuerpo así como es, ¿no? En una persona con un cuerpo fuera de, a ver, ¿cómo decirlo? De los cánones o de... exactamente, de los estereotipos. Que se percibe, claro, como normal, belleza, entre comillas. Exactamente. Que no encaje entonces esta persona en ese cuerpo, que está mal, ¿no? Entonces, bueno, vos deberías bajar un poquito. O una mamá que vive a dieta y vive en el gimnasio y vive preocupada por la belleza, el hijo o la hija lo que va a interpretar de ese mensaje es ser flaco es importante, ser lindo es importante, esto me va a llevar a ser feliz, a ser exitoso.
Jessica, ¿influye el tema de las redes sociales, el tema de lo que por mucho tiempo se relacionaba, digamos, la salud con ser flaco? Influye justamente en una cabeza, vamos a decir así, en una persona que está vulnerable. ¿Sí? Que está siendo bombardeada todo el tiempo por este mensaje de que tenemos que ser flacos, exitosos, lindos. Si somos rubios y de ojos celestes, mucho mejor, ¿no? Es como todo queda mejor en las redes sociales cuando una persona cumple con estas pautas. Entonces, yo siempre pienso, intento transmitir también, que un adolescente que está, o un niño que está en proceso de desarrollo, que su personalidad está en proceso de desarrollo, ya de por sí se encuentra vulnerable. Cuando recibe toda esta información, dice, claro, esta es la solución para mí, ¿no? Y si ese niño o ese adolescente no encaja dentro de esa expectativa, vamos a decir, que socialmente ellos creen que se tiene, hacen o empiezan a hacer lo posible para encajar. Y ahí es cuando la enfermedad empieza a desarrollarse, ¿no? Es decir, bueno, si yo soy flaco, esto es el pensamiento y esto es lo que por ahí yo escucho, mis problemas se van a acabar, me van a querer más, voy a ser más aceptado, me va a ir mejor en todo. Y la realidad es que después se dan cuenta que después de un tiempo de tratamiento, de que no funciona así. Que pueden ser ciertas cosas más fáciles para unas personas que para otras, pero no necesariamente uno tiene que perder la vida en el intento de conseguir transformarse en otra persona. Hablaste de la etapa de la adolescencia, que es justamente una etapa de vulnerabilidad, si se quiere, ¿verdad? ¿Es donde más se dan los trastornos de la conducta alimentaria o se puede dar también en cualquier edad? Se puede dar en cualquier edad, pero en la adolescencia es donde más se presenta, o sea, se da el inicio, vamos a decir así, de la enfermedad, porque hemos recibido muchas personas adultas con trastornos de la conducta alimentaria, pero en la mayoría de los casos el inicio siempre es en la adolescencia. Entonces ahí tenemos años, 15 años, 20 años de trastorno de la conducta alimentaria sin ser tratado. Y en el caso de los adolescentes también, muchas veces, o ahora estamos viendo inicios más tempranos, 12 años, 13 años de bulimia y de anorexia, ¿no? Antes de ese periodo también se presentan trastornos de la conducta alimentaria, pero tienen un enfoque diferente, características diferentes cuando se da en la niñez. De todas maneras, hay muchos niños preocupados por su imagen, por su peso, por su cuerpo, y también empiezan a querer controlar o a restringir el manejo de las ingestas, el consumo, ¿no? de ciertas calorías, de ciertos alimentos. Bueno, se va viendo como esto en más temprana edad, al tener más acceso también a dispositivos y bueno, y a que uno no se cuide tanto cuando habla delante de los niños, que lo empecemos a tratar como adultos desde más temprana edad, hace que ellos también desarrollen trastornos más temprana edad. Imagino que el bullying está muy presente también, ¿no? En esta cuestión, en esta mirada hacia los niños y adolescentes. Sí, está presente, afecta muchísimo a la autoestima, afecta muchísimo a la seguridad personal y refuerza, por supuesto, un pensamiento que el niño o el adolescente ya tiene, y es que ser gordo está mal. Jessica, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria apuntan más a un género, los porcentajes, digo, ¿se da más en niños, niñas, mujeres? Se da mucho más en mujeres, ¿sí? en porcentaje entre mujeres y varones, pero hoy en día se ha aumentado mucho la cantidad de consultas de varones dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. No recibíamos recibíamos muy poquito hace años atrás, y ahora sí ha aumentado la consulta, vamos a decir así, pero también lamentablemente es una enfermedad que queda mal en los varones. Entonces se niegan mucho más a asistir a una consulta o a poder contar cuál es su problema, porque lo tienen justamente como socialmente se ve, que es una enfermedad de mujeres. Entonces, bueno, por eso justamente los varones no consultan tanto y bueno, y no hay tantas personas que se recuperan desde ese lugar. Claro, ¿no? Ahora, ¿cómo influye, ¿no? Lo social hasta en la consulta misma, hasta el poder poner en palabras lo que a uno le está pasando?
Es muy lamentable porque, bueno, hay muchas personas que se quedan sin tratamiento justamente por este peso que pone la sociedad sobre, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Porque hoy hablábamos sobre la imagen, hoy hablamos sobre el género, sobre a vos no te puede pasar esto porque sos varón, o a vos te tiene que pasar esto porque sos mujer. Entonces, bueno, las personas luchan día a día también con eso y por ahí consultan por otras cuestiones. Y no se recuperan nunca, no se sienten bien nunca, como que nunca llegan a esto, a solucionar o a estar plenos. Mayormente cuando el que consulta es un paciente adolescente, son los padres que se dieron cuenta que algo no estaba bien y lo han llevado a la consulta o obligados o también muchas veces engañados. Ha pasado que han llegado chicos y han dicho yo no sé qué hago acá porque me encontré con este cartel enorme y no sé por qué. Entonces muchas veces no son los chicos o los adolescentes quienes piden ayuda. Algunas veces sí ha pasado de que generan cierta conciencia, pero la enfermedad es tan atrapante, tan manipuladora, tan mentirosa, que la persona en sí piensa o que está haciendo todo bien, o que cuando se da cuenta que esto no le hace bien, de todas maneras no quiere pedir ayuda porque pedir ayuda implicaría tener una solución, que sería comer, dejar de vomitar, dejar de ir al gimnasio tantas horas para mantener el peso o para bajar de peso. Entonces continúan ocultando su enfermedad, ocultando sus conductas patológicas para que nadie se dé cuenta. Muchas veces la conciencia de los padres sobre la enfermedad del hijo es por casualidades. O sea, casualmente escucharon un vómito en el baño o se han dado cuenta que ha bajado mucho de peso y llegó el verano y se tuvo que sacar el buzo, el over que tapaba todo y sin querer por ahí vieron alguna autolesión, entonces ahí se asustaron y hicieron una consulta. Hablaste de esas conductas, ¿no? Como familia, ¿qué cosas nos tienen que llamar la atención o ante qué casos consultar, digamos? ¿Cuáles son las señales de alarma? En primer lugar, lo que me gustaría como sobresaltar es el tema de lo emocional, que es lo que mayormente se da por obvio en la adolescencia. En la adolescencia están en la suya, en la adolescencia se aíslan, en la adolescencia tienen este carácter variable, impredecible, irritable, intolerante. La idea sería prestarle mucha atención a eso, como padres, como familiares cercanos, porque detrás de un carácter inestable, detrás de una persona que se aísla, ¿no? Depende sea el caso, tiene que haber un problema, ¿sí? Si la persona ha cambiado el carácter, si la persona se ha vuelto diferente en cuanto a lo emocional, hay que prestarle atención porque ese es uno de los parámetros más importantes dentro del trastorno de la conducta alimentaria. La inestabilidad, la irritabilidad, y después por otro lado sí tenemos lo que es más conductual, vamos a decir así, que tiene que ver la relación con su cuerpo y la comida. En cuanto a la comida, puede ser dejar de comer durante horas o días, o por otro lado, depende sea el caso, vivir a dieta y estar muy pendientes de qué comen, cuándo lo comen, en qué cantidad se come. Esto de comer e inmediatamente ir al baño, entonces ahí prestar mucha atención. Sobre todo es esto de cómo se relaciona la persona con la comida y cuántos comentarios hace también sobre el cuerpo, ¿sí? Estoy de esta manera, mira aquella chica qué linda, mira ese cuerpo, como todo el tiempo comparándose, ¿sí? Claro, y comentarios que pueden salir de la misma persona, pero también tal vez algo naturalizado en el ámbito familiar, ¿no? ¿Qué cosas tener en cuenta o qué cosas no decir o no comentar hoy por hoy en familia o en reuniones sociales, digamos? Y es importantísimo no hablar del cuerpo, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no? Ni halagando o elogiando, ni criticando, porque le estamos dando mucha importancia y mucho foco a lo estético, ¿no? A lo visual. Entonces yo tal vez sí me doy cuenta que la veo mejor o que fuiste a la peluquería. Tal vez no hacer tanto comentario sobre eso y decir cómo estás y conectarse desde otro lugar, ¿no? De por ahí resaltar esto de las características positivas de la personalidad, de poder conectarse desde ese lugar y no tanto de lo visual, lo estético, no darle importancia a eso.
Menos ahora que viene una época del año que es complicada para los chicos que tienen problemas o trastornos de la conducta alimentaria, porque tienen que empezar a vestirse como sí, menos con el calor, ropa, claro. el cuerpo se ve más, y pensemos que hay personas que sufren mucho en esta época del año, que no se pueden poner una bikini, que no pueden mostrar partes de su cuerpo. Entonces intentemos, y esto es un mensaje que intentamos siempre transmitir, no opinar. Es algo que habitualmente estamos como invadidos, ¿no? de opiniones de la imagen, del cuerpo. Qué linda que estás más flaca. Esa frase, para una persona con trastornos de la conducta alimentaria, puede ser motivo para una autolesión, motivo para un intento de suicidio. Entonces hay que darle importancia, hay que darle gravedad a esta situación, hay que alarmarnos. Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, sentirnos preocupados, alarmarnos y hacer cosas para poder mejorarlo, porque no son enfermedades que quedan en una dieta, y eso tenemos que también transmitirlo. Son enfermedades que llevan a la muerte muchas veces por autodeterminación, ¿sí? Por un intento de suicidio. Bien, hablamos en general de los trastornos de la conducta alimentaria, pero ¿cuáles son esos trastornos? Porque hay allí bien una división bien marcada. En realidad hay varios, y los más importantes, o los que tienen mayor nivel de consulta, vamos a decir así, son la bulimia, la anorexia y el desorden por atracones. Los más nombrados son la bulimia y la anorexia, que son, bueno, los que más conocemos todos, ¿no? Y bueno, sí se pueden diferenciar muy bien, ¿no? En cuanto a todo lo que hemos hablado. Lo que hablamos hasta ahora se comparte tanto la bulimia como la anorexia, o sea, son características similares las que llevan a desarrollarlo, el tratamiento y bueno, y cómo se abordan. Pero en cuanto a diagnóstico, vamos a decir así, cómo hacemos para diferenciar un paciente que tiene bulimia de un paciente que tiene anorexia, son varias las diferencias. Una es que en la anorexia hay bajo peso, ¿sí? O tiene que haber una disminución del 10% del peso corporal en los últimos meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona tiene que estar en bajo peso o que tiene que bajar mucho de peso para poder tener un diagnóstico de anorexia nerviosa. Eso por un lado en cuanto a lo físico, ¿sí? Después tenemos características de personalidad que son más específicas. Exactamente, específicas de la anorexia, y que tienen que ver con una estructura más obsesiva. Son personas más perfeccionistas, ¿sí? Que les gusta que todo les salga como ellos quieren, con expectativas muy autoexigentes, exactamente. Son las típicas personas que tienen 10 en el colegio, que les va perfecto en el deporte, que nunca dijeron una mala palabra, que nunca le faltaron el respeto a nadie, ¿no? Muy correctos, muy estructurados. Esto, bueno, son características generales, por supuesto que después hay casos particulares. Y en cuanto a la bulimia, la persona tiene que tener un peso normal o también puede tener sobrepeso. Pero no es necesario tener sobrepeso para tener bulimia. Es decir, que la mayoría de las personas que tienen bulimia nerviosa, visualmente, estéticamente o físicamente, no tienen ningún rasgo característico, ¿sí? Como puede pasar en la anorexia, que vos ves una persona que es muy delgada. Exactamente. Entonces, por eso también la bulimia puede pasar desapercibida durante muchos años, porque pueden ir sosteniendo el peso, ¿sí? Y bueno, y sostener así la enfermedad. Claro, con conductas inapropiadas. Exactamente. Y lo que tiene la bulimia es que al no ser tan obsesivos y estructurados, lo que les pasa es que tienen muchas fluctuaciones. Empiezan una dieta y la dejan, empiezan un deporte y lo dejan, no sostienen mucho en el tiempo, son más desorganizados, más desordenados. Entonces eso hace también a que se frustren mucho, a que tengan problemas con esto de poder sostener en el tiempo cosas en general, no solamente las dietas y el gimnasio, sino cualquier otra actividad que se propongan. Tienen una personalidad más desorganizada y más desestructurada, vamos a decir así. Ahora, estas últimas características que diste, es como que tal vez, yo me sentí identificada, ¿no? Con la desorganización, tal vez, o alguien que está mirando, pero digo, ¿cuándo se transforman en patológica o cuando hay un problema en la relación con la comida? Cuando lo que vos estás haciendo no es saludable.
¿sí? Porque una cosa es, no me puedo organizar comer 4 veces al día por el trabajo, por los chicos, por, bueno, cosas que hay que hacer durante el día y bueno, no tenés tiempo de ordenarte con eso. Y otra cosa es que para vos sea una necesidad bajar de peso y que eso te lleve a tener conductas inapropiadas, como esto que yo decía, después de comer ciertos alimentos que creo que me van a engordar, voy y vomito. O hay personas, que vomitan todas las veces que ingieren comida, o sea que la enfermedad obviamente que se va a presentar de maneras diferentes en diferentes personas, pero como te digo, algunas personas después de, no sé, comer un plato de ravioles con salsa el domingo, no comen más hasta el otro día y su primera ingesta del otro día va a ser a base de una dieta o de restricción o de selección alimentaria. ¿Sí? Entonces lo que quiero mostrar con esto es que no es que estoy solo desorganizada, sino que esta desorganización me lleva a que yo tenga conductas inapropiadas y a que esté obsesionada con el cuerpo y con la comida. La obsesión es lo que diferencia en este caso un problema con la comida de no me puedo organizar con esto a un trastorno de la conducta alimentaria. Pero lo importante es retomar sobre cosas que les sirven a los niños, que es el encuentro familiar, el compartir una comida, el saber cómo es comer bien, poder modelar la relación con el alimento, ¿sí? No solamente vigilo que mi hijo coma, yo también me siento a comer, como tranquilo, comparto el espacio de la mesa, charlo, hago chistes, dejo los celulares, dejo los televisores apagados. Eso es fundamental y es lo que nosotros también proponemos en primer lugar desde el tratamiento, que la persona no esté sola cuando come. Si la persona tiene posibilidades de comer sola, no va a comer o va a comer más de lo que tenga que comer en ese momento. Así que más allá del control, también nosotros lo planteamos como un encuentro, como un momento de unión familiar que después todos lo terminan agradeciendo, ¿sí? Y por ahí yo doy mucho este ejemplo de que hay padres o familias que vienen muy desorganizadas a la fundación y en poco tiempo pueden lograr esa organización para cumplir con el espacio que nosotros les solicitamos, al menos a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. Entonces, lo podríamos hacer antes sin llegar a tener un diagnóstico en casa que nos obligue a tener ese recaudo, a tomar esa precaución y tener ese encuentro familiar. Imagino personas que están mirando y por allí, bueno, se sienten tocadas o hay alguna señal de alarma, ¿verdad? Con esto que estamos charlando con vos. ¿Cuál es el tratamiento? Si hay un tiempo, el abordaje dijiste que es multidisciplinario, pero bueno, dejar ese mensaje de que se puede salir de eso. Se puede salir, nosotros tenemos muchos pacientes dados de alta y bueno, el tratamiento es un tratamiento grupal, es un tratamiento que también incluye a la familia, el entrenamiento familiar, el acompañamiento constante de la familia. Se puede hacer sin eso, por supuesto, pero es mucho más difícil, más teniendo en cuenta si el paciente es un adolescente. Nadie se tiene que quedar con la duda, es decir, es preferible invertir 2 horas de mi tiempo para ver si realmente mi hijo tiene o no tiene un trastorno de la conducta alimentaria, en vez de quedarme con la duda, claro, ¿no? Y eso es lo que yo intento siempre transmitir, que es poco tiempo para salvarle la vida a un hijo o a un familiar. Entonces, que lo hagan, que no se queden con la duda, que cualquier señal de alarma, como decías vos, que ellos puedan notar, ingresen a la página de internet de la Fundación, busquen los datos de la sede, busquen información, porque hay mucha para leer y para interiorizarse, y después hacer la consulta. Jessica, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Seguros de salud, Salud FEM, Salud Familiar, Salud Trans, Medical Plus Turismo y una amplia gama de coberturas para la salud personal. Consulta a tu productor de seguros o llama al 0800-555-5787. RUS Seguros. Aseguramos todo lo que querés.
En Vital seguimos hablando sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Ya vimos el abordaje desde la psicología, pero también aprendimos, ¿no?, que el abordaje debe ser multidisciplinario. Por eso ahora vamos a hablar sobre ese tema con la nutricionista. Ella es Florencia Rodríguez. Florencia, bienvenida a Vital. Contanos qué es lo primero que se manifiesta en una consulta, ¿sí? En el consultorio, en la fundación, de una persona que tal vez quiere bajar de peso y escondido hay algún trastorno. Lo que primero por ahí se manifiesta, dependiendo cómo llegue el paciente, muchas veces es cómo llega a nivel físico, ¿no? Hay personas que llegan con un deterioro importantísimo a nivel físico, en el caso de lo que es la anorexia, ¿sí? Ya se ve marcado el descenso de peso y cierta rigidez a la hora tanto de comunicar, como también podemos encontrar cierto temor también a la hora de dirigirse con respecto a los alimentos, inclusive por ahí con cierta resistencia a subirse a la balanza. ¿Sí? Por ahí muchas veces se puede llegar a observar eso. Por ahí cuando llega un paciente que tiene otra perspectiva, ¿no?, con respecto a la alimentación, con respecto a su cuerpo, que por ahí no está tan definido, por ahí es más escabullido, y hay que trabajarlo más y abordarlo más, y a veces lleva un tiempo más considerado encontrar, ¿no?, ese grado de obsesión o ese grado de miedo, ciertas conductas que terminan siendo patológicas con respecto a la hora de comer, a la hora de hacer actividad física, como así también a relacionarse con los otros. Florencia, hablaste de tal vez consultas de personas ya con anorexia visible. Ahora, ¿por qué consulta esa persona si justamente tal vez se dio cuenta de que algo pasa con la comida o necesita seguir bajando de peso? Muchas veces es por esto, es por seguir queriendo bajar de peso, porque obviamente no se siente conforme con esa imagen que por ahí muchas veces devuelve el espejo, y ese grado de obsesión que llega a trastornar toda su vida, ¿no? Pero también muchas veces tiene que ver con su familia y con su entorno, que está preocupado. A veces no llegan solos, por ahí en el consultorio sí, por ahí el abordaje es más individual, pero desde Fundación Centro ya llegan acompañados por un familiar o por algún allegado que tiene cierta preocupación con respecto a lo que está sucediendo. Insisto, por ahí con la anorexia se ve un poco más marcada la disminución de peso, pero por ahí con la bulimia es más difícil por ahí de distinguir, ¿no?, que está pasando algo, ya que en su peso por ahí muchas veces no se ve reflejado, pero sí muchas veces puede aparecer, que eso sí lo podemos ver en una consulta en el consultorio o junto con el médico en Fundación Centro, cuando el paciente por ahí ya lleva los análisis de sangre y él, por ejemplo, el ionograma no da bien, donde el sodio se encuentra muy disminuido, el potasio también, entonces por ahí se puede empezar a sospechar de una bulimia, o está obviamente la palabra de un familiar que escuchó que tal vez esa persona vomitó o se para de manera inmediata después de comer y va al baño, ¿no?, y recurre a esa conducta compensatoria para poder eliminar o de alguna manera sacar de adentro lo que por ahí muchas veces no está pudiendo decir, ¿no? Es difícil, imagino, el rol del nutricionista para o hacer un plan o un esquema o poder encontrar esa situación escondida. Por eso yo creo, esto que dijiste al principio, es muy importante el trabajo que se hace de manera multidisciplinario, ¿no? Sola como nutricionista no se puede abordar, porque muchas veces depende de cómo se trabaja o se aborde ciertas cuestiones nutricionales, podemos generar obsesión o generar aumento en esa obsesión, ¿no?, o profundizar mucho más las pautas patológicas que tiene el paciente. Por eso es tan importante acompañar con el psiquiatra, acompañar con el psicólogo, y si es real que muchas veces hay que tener cierto timing para hacer ciertas indicaciones nutricionales, y yo insisto mucho que es importantísimo que el familiar que acompañe a esta persona que padece de un trastorno de la conducta alimentaria también se intruya y esté a disposición de poder ayudar, porque con respecto a los alimentos uno tiene que cocinar, uno tiene que hacer las compras, uno tiene que ir y elegir, y muchas veces el paciente lo va a hacer desde la mirada patológica,
¿no? Entonces ahí es donde por ahí es necesario tanto la ayuda del ambiente o del entorno para poder enfrentar a ese paciente a elegir otras opciones o opciones que realmente lo puedan nutrir y poder recuperar esa parte biológica y orgánica que necesita para poder seguir viviendo. ¿Es más difícil el abordaje cuando es el mismo paciente quien tiene que organizarse, es un adulto que esa misma persona es quien debe hacer las compras y cocinarse, o aquel abordaje con la familia cuando es un niño o un adolescente que no depende de él, ¿sí?, el plato de comida? Todo depende de la conciencia de enfermedad que tengan, ya sea el paciente o el entorno. Yo creo que ahí marca la diferencia, ¿no? O de la importancia que tenemos en que esa persona se recupere. Al paciente solito es muy difícil que al principio pueda generar esa conciencia de enfermedad o que las elecciones vayan partiendo de todo lo que uno indica. Al principio muchas veces hay pacientes que quieren como demostrar que sí pueden, entonces cumplen y tal vez en la primera semana o en los 15 días pueden recuperar ciertos valores, ya sea orgánicos o en el peso. Hay veces que no se puede. Hay veces que se necesita de un familiar, ¿no? Y hay veces pasa lo mismo con las familias. Claro. Porque muchas veces el trastorno no es que se llega así de la nada, ¿no? Es muy silencioso, como vos decías, muy mentiroso y es muy manipulador. Entonces, muchas veces también la familia a veces no alcanza a tomar dimensión del riesgo que corre el paciente. Entonces, muchas veces hay cierta resistencia a esta cuestión de elegir o de acompañar como por ahí el ideal del profesional exige, ¿no? Entonces es muy como remar despacito, paso a paso, con mucha paciencia y siempre educando tanto a la familia como al paciente a que de a poquito se vaya generando esa conciencia y que de a poquito obviamente podamos recuperar a ese paciente. Claro, imaginaba, y no sé si es así, el detonante tal vez es el paciente, pero claro, hay que trabajar, ¿no? Este trabajo Sin integral duda, con la sin familia, duda. porque tal vez hay algunas actitudes y hábitos que no son saludables y que ya vienen, ¿no? Con la Exacto, familia. viene de arrastre, sin duda. A ver, el paciente no llega a enfermarse por una sola cosa, ¿no? Yo insisto con eso, o sea, no nacemos de un repollo, como dice el dicho, nos vamos educando en base a nuestro entorno, a nuestro ambiente, no solamente en casa, puede estar en la escuela, en el jardín, en la facultad, en un gimnasio, en un club, y en este caso el paciente es como vos decís, como pone el síntoma o pone el cuerpo de un desorden que hay conductual y también en límites. Por ahí esta patología lo que distingue mucho es esa falta de límite, ¿no? Que tuvo o que tiene la persona, entonces lleva al cuerpo al extremo, ¿no? Lleva a conductas muy patológicas o dolorosas, ¿no? Porque someterse al vómito, a la purga o al hecho de pasar tantísimas horas sin comer también es una manera de autodestruirnos o de autodestrucción o de autolesión. Lo que pasa es que socialmente no tenemos esa conciencia tal vez y tenemos naturalizado tal vez otro tipo, ¿no? de destrucción física o corporal, ¿no? Entonces por eso también es lo que yo por ahí siempre insisto, que la familia por ahí al principio es como que la subestima o depende de la edad, ¿no? Y como vos decías, muchas veces las familias también están desordenadas en cierto aspecto conductual, ya sea de comidas, de puesta de límites, de roles. Muchas veces hay roles que están invertidos, entonces muchas veces eso también se traduce en el paciente y bueno, puede desencadenar en un trastorno de la conducta alimentaria. Hablaste de una destrucción, ¿no? ¿Cómo se aborda desde la nutrición el tema de las consecuencias en nuestro organismo, tanto de la bulimia como de la anorexia? No sé si hay que dividirlas o comparten tal vez. En lo que es anorexia, sin duda depende del paciente y el riesgo que llegue, ¿no? Con riesgo de peso o de bajo peso. También podemos encontrarnos con, aparte de la desnutrición obviamente, un grado de deshidratación enorme, ¿no? Entonces sí, hay veces que hay pacientes que son
que están en un riesgo muy profundo y bueno, si se necesita esta cuestión de internación, se realiza o se indica la internación. Hay pacientes que han llegado a estar internados y con sondas por la negativa inclusive de seguir comiendo, ¿no? Fíjate que llega a ese nivel el trastorno, ¿sí? Ese miedo, ese pánico a comer e inclusive a tomar agua. Y en el caso de la bulimia, por ahí el riesgo, como hablábamos desde el principio, tal vez no está desde el punto número de la balanza o peso o físicamente, pero sí orgánicamente, ¿no? Ya que depende la cantidad de vómitos, de purga le decimos nosotros, sí, que tenga por día, eso puede generarle consecuencias a nivel cardíaco, porque en el vómito estamos eliminando todos los minerales y las sales que son necesarias para la contracción y relajación cardíaca. Entonces, hay personas que pueden sufrir consecuencias cardíacas desde un paro cardíaco, desde insuficiencias cardíacas también, ¿no? Y por ahí sí, por ahí juntando a las dos patologías, las consecuencias clínicas pueden ir desde, en el caso de la mujer, infertilidad, problemas hormonales. Por ahí en la bulimia también se observa mucho esta cuestión de insulinos resistencias, porque obviamente el cuerpo va a empezar a generar cierta defensa, ¿no?, a ese estrés crónico que padece, y por ahí en vez de protegernos termina en cierto punto como perjudicándonos a modo de defensa propia, ¿no? Yo creo que hoy en día y puntualmente, no sé si 2024-2025, y esto es una opinión propia, las redes como que magnificaron mucho más esta cuestión estética, esta cuestión de dietas. Hoy en día con todo lo que es Instagram, TikTok, en un segundo, en 3 segundos se dan consejos que por ahí a la persona le llega y le genera, ¿no?, este bichito de buscar cierta felicidad o bienestar con respecto al peso de la balanza, al marcar el cuerpo, al definirlo, ¿no? Y inclusive para todo, André, ¿no? La inmediatez, ¿no? Estamos como muy metidos y sumergidos en la inmediatez, y encima hoy en día con la inteligencia artificial, ni te digo. Hablaba de las redes, y hoy hablando con la psicóloga, este tema de la imagen y lo que hay que demostrar para ser exitoso y demás, ¿no? Pensaba en las fotos que se suben, en los filtros que se ponen. Ella es una imagen distorsionada también desde exactamente. Deja de ser real. Y fíjate que también eso va acompañado con una industria alimentaria que también deja de ser alimentos reales, ¿no? Entonces, por ahí en el consultorio me encuentro como remando todos los días para demostrar que en realidad lo que necesitamos es comer para poder sobrevivir, para poder sanar, para poder curar, para poder cumplir cualquier objetivo que uno pretende, ¿no? Pero sí es real que muchas veces esta cuestión de los filtros, de las fotos, de la moda también, y de muchas veces esa presión industrial que hay con respecto ya sea a cantantes, famosos, artistas, que por ahí muchas veces adolescentes, preadolescentes, inclusive adultos por ahí siguen, ¿no?, y quieren copiar, imitar, hace que muchas veces se profundicen todas estas malas conductas que llevan a una consecuencia que es grave. Es grave. Florencia, tenés un paciente con bulimia, ¿sí? ¿Cuál es el abordaje, el tratamiento que se hace con esa persona? En el caso de la bulimia lo que se busca es que frene con el vómito, ¿no? Eso obviamente, por eso insisto con esto del acompañamiento con la psicóloga y con el psiquiatra. En la bulimia se ve mucho esta cuestión de ansiedad, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho sobre eso, porque en la bulimia lo que se ve y se observa es esa ansiedad por el comer o transitar esa emocionalidad a la hora de generarse el atracón y luego la culpa. Entonces hay que aprender a manejar esas conductas, digamos, y revertir esa ansiedad en otro lado, ¿no? Pero sí por ahí lo que se busca mucho, más allá de esta cuestión de que pueda cortar con los atracones y que pueda cortar con la purga, es en poner en orden. Yo siempre digo, es poner en orden lo que tal vez uno puede empezar de a poquito a hacer, porque obviamente en la cuestión psicológica y emocional lleva mucho tiempo poner en orden cada cosita, ¿no?, a nivel mental. Entonces, sí, lo que podemos hacer es esta cuestión de decir, bueno, cuántas comidas hacemos por día, definir, ¿no?, cómo arrancar la mañana, cómo seguir en el almuerzo, ayudarlos a aprender a esto, a servirse la comida y empezar a definir
esta cuestión de porciones, porque por ahí en el desorden de la conducta alimentaria, puntualmente bulimia, tiene mucho desorden en todo sentido, en porciones, en cantidades, en número de ingestas por día, muchas horas de ayuno y después luego el atracón. Entonces lo que se trata es como, bueno, vamos a poner cada comida en su lugar, Sí, sí, sí. en porción, y aprender también un poquito a trabajar esa ansiedad para no llevarla a la comida o a la manera de comer, a poder volver a masticar. Son pacientes que no mastican, entonces por ahí se busca empezar a conectar desde ahí, desde el cuchillo y el tenedor, tomarse el tiempo, respirar, empezar a contabilizar también un poco los vasos de agua para poder también volver a recuperar esa hidratación. Es un trabajito Es un muy paso a detallito paso. y es muy paso a paso, porque también hay que motivarlo también con respecto a la actividad física. Por ahí lo que tiene la bulimia también muchas veces tiene este desgano, por así decirlo, y un poco, como decías recién, de la inmediatez. Es como que se buscan los resultados inmediatos. Bueno, yo ya en una semana comiendo de esta manera, haciendo tanta actividad física, bajo, ¿no? Y tal vez sí, porque no están esos atracones, ¿no? Pero después, ¿qué pasa cuando por ahí el cuerpo empieza también a asimilar esos nutrientes que perdió o que no obtuvo por mucho tiempo, y la curva por ahí muchas veces se puede estancar y eso le genera muchísima más ansiedad? Entonces yo por ahí en el tratamiento, obviamente estando en Fundación Centro como en el consultorio, obviamente en el consultorio yo no trabajo los trastornos, pero por ahí al paciente común trato de sacarle la balanza o esa fijación o esa exigencia de que en cada consulta o cada control hay que bajar de peso, sino empezar a mirar otras aristas para poder también valorar a un cuerpo que está haciendo un montón ya, ¿no? Totalmente. ¿Mismo tratamiento para la anorexia? Y la anorexia lo que tiene es que por ahí tienen características que, al ser tan obsesivos, tan perfeccionistas, tan autoexigentes con ellos mismos, que por ahí, si bien no quiere decir que en la bulimia no estén estas características, la anorexia se ve mucho más en estas elecciones alimentarias. Son muy meticulosos, inclusive a la hora de preparar el plato. Muchas veces tienen conteos de calorías, entonces hay que también tener ahí un manejo de eso mismo y poder empezar a sacar cierta información o mala información muchas veces que tienen en base a la caloría que están comiendo enfrente, ¿no? Entonces sí, por ahí lo que tiene la anorexia es que es un poquito más dificultoso a la hora de proponer esta cuestión de volver a tener buenas elecciones, o que el plato o que esa ingesta de desayuno o merienda sea acorde a lo que el cuerpo necesita o está pidiendo en ese momento. ¿Se le hace Son más un negativos. plan alimentario o no? ¿O se Nosotros trata de sacar de eso? En Fundación trabajamos bajo el nombre de orden alimentario, para ordenar, ¿no? Un poco eso, ordenar las conductas y las porciones. Entonces sí, lo que se hace, obviamente, se determina cómo desayunamos, se determina cómo se almuerza, cómo se merienda y cómo se cena, y obviamente con toda esta cuestión de porciones, obviamente cantidades, variedad, frecuencia, todo eso se aborda de la misma manera, pero es como enseñarle al paciente a de vuelta tener contacto de una manera sana con los alimentos, desde cómo nos sentamos, desde cómo manejamos la taza, la cuchara, las migas, porque en el caso de la anorexia todo es significativo, ¿no? Hasta el trocito, y depende cómo ellos vean y la imagen que les genere ese plato. Tal vez vos le estás dando un alfajor y para ellos es un alfajor triple, cuádruple. Entonces, bueno, es trabajar todo eso también, la manera en la que uno sirve. Por ahí nosotros siempre indicamos esto de no mitades, porque la mitad ya indica cierto grado de restricción, ¿no? ¿Y qué pasa cuando después nos presentan una unidad entera? ¿No? Entonces eso a la imagen, a ellos les genera mucho, ¿no? Estoy comiendo un montón, siempre por ahí capaz es un puchito de arroz, y para ellos es literalmente, y hemos tenido pacientes que después se ríen, que para ellos era la concagua lo que estaban comiendo, ¿no? Entonces un montón, y también enseñarles a esto, lo que se sirve, mejor dicho, se come hasta el final.
no se deja nada, ¿no? Obviamente siempre porcionado, claro, y buscando obviamente que lo que se le sirva al paciente tenga calidad, tenga calidad nutricional y los requerimientos necesarios para el paciente. Pero sí es buscar esta conductualidad, digamos, y poder volver a recuperar ese apetito y esa saciedad real, biológica y orgánica, no comandada desde el miedo, desde la culpa o desde el sentimiento de que esto me va a engordar. Bien, es como una, digamos, reeducación de los hábitos sanos, alimentarios. Es una reeducación no solamente con los alimentos, sino también con su conducta en general, inclusive con la actividad física, por ahí que lo hablábamos. Vos pensás que ellos se levantan y se acuestan pensando o contando calorías, pensando qué van a comer después, qué cantidad de actividad física yo tengo que hacer por día para poder bajar lo que acabo de comer. Entonces, es todo un trabajito que hay que hacer, trabajar esto que hablábamos de las conductas al ir al baño, de volver a revincularse con ese espacio que es un lugar muy íntimo y que puede pasar cualquier cosa. Bien. ¿No? Flor, me gustaría que dejes un mensaje final, ¿no? Para las personas que tal vez se están viendo, se sienten identificadas y están allí en una meseta que no saben para qué lado o dónde consultar. Pedir ayuda siempre es el primer paso, al que sea, porque a veces por ahí se piensa que solamente tenés que ir, tocar la puerta el paciente y por ahí da vergüenza. Es una patología que está muy subestimada y que está muy como ensuciada en el sentido de la imagen, ¿no?, que genera. Entonces por ahí se sienten minimizados, juzgados. Entonces, si tenés una amiga, mamá o papá o la persona que por ahí vos sientas en confianza y que le puedas contar que te está pasando esto y te acompañe, ¿no?, claro, a tomar la decisión de poder hacer una consulta en Fundación Centro, las puertas siempre están abiertas, martes, miércoles y jueves, así que para el que lo necesite estamos para poder ayudar y poder vivir de otra manera. Muchísimas gracias, Flor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales de Vital también. Sí, gracias por los mensajes y por los temas que quieren que vayamos sumando en próximas ediciones. A ustedes muchísimas gracias y hasta aquí llegamos. Hoy este tema que abordamos fue vital.